bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares del programa de hoy. Estados Unidos y Ucrania sostuvieron una reunión clave en Arabia Saudita para avanzar en una tregua parcial con Rusia. Kiev calificó el diálogo como productivo, mientras Washington expresó optimismo antes de las negociaciones con Moscú. En medio de las negociaciones por la tregua, Rusia lanzó un ataque aéreo con drones contra múltiples regiones de Ucrania, dejando al menos 7 muertos. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur desestimó este lunes la destitución del primer ministro Han Duck-soo, permitiéndole regresar a su cargo como presidente interino. La Guardia Costera de Taiwán interceptó un buque chino con 500.000 litros de combustible en aguas restringidas al noroeste de la isla, en un nuevo episodio que refleja las constantes incursiones ilegales de China en la región. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Estados Unidos y Ucrania sostuvieron una reunión clave en Arabia Saudita para avanzar en una tregua parcial con Rusia. Kiev calificó este diálogo como productivo, mientras Washington expresó optimismo antes de las negociaciones con Moscú. La protección de infraestructuras energéticas y una paz justa fueron temas centrales. Zelensky pidió más presión sobre Putin, mientras persiste la incertidumbre sobre la disposición del Kremlin a aceptar concesiones. Estados Unidos y Ucrania concluyeron una reunión clave en Arabia Saudita con el objetivo de alcanzar una tregua parcial en la invasión rusa. Kiev calificó el encuentro como productivo en vísperas de las difíciles negociaciones previstas para este lunes entre Moscú y Washington. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, destacó que se discutieron temas cruciales, con especial énfasis en el sector energético, gravemente afectado tras más de 3 años de invasión rusa. Ucrania reafirmó su objetivo de alcanzar una paz justa y duradera. Por su parte, Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, expresó optimismo ante las conversaciones con Rusia y señaló que espera un progreso real en los próximos días. Uno de los puntos centrales de las negociaciones es la protección de las infraestructuras energéticas ucranianas, blanco constante de ataques rusos. En este contexto, el presidente Volodymyr Zelensky instó a aumentar la presión sobre Vladimir Putin para lograr el cese a las agresiones. Se espera que las negociaciones de lunes entre Estados Unidos y Rusia sean complejas en medio de la incertidumbre sobre la disposición del Kremlin a aceptar concesiones. Desde Kiev mantienen su postura firme en la defensa de su soberanía y en la necesidad de apoyo internacional para frenar la agresión rusa. Durante la noche del domingo, Rusia lanzó un ataque aéreo con drones contra múltiples regiones en Ucrania, dejando al menos 7 muertos, según autoridades locales y los servicios de emergencia ucranianos. Este ataque tuvo lugar previo a una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Ucrania y Rusia, que se celebrarán este lunes en Arabia Saudita, con mediación de Estados Unidos para evaluar una posible tregua parcial enfocada en infraestructuras energéticas. La Fuerza Aérea Ucraniana informó que sus defensas antiaéreas derribaron 57 drones kamikaze, entre ellos los modelos Shahid, lanzados desde zonas cercanas a Ucrania. Los drones apuntaron a diversas regiones del norte, sur, oeste y centro del país. Además, 36 drones sin carga explosiva, utilizados como señuelos por Rusia, fueron neutralizados sin causar daños. Los bombardeos alcanzaron zonas residenciales e instalaciones civiles en las regiones de Kiev, Kharkiv, Sumy, Kirovograd y Zaporizhia, según el balance preliminar de las autoridades ucranianas. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció reuniones técnicas con representantes de Estados Unidos en Arabia Saudita antes de las conversaciones formales con Rusia. Zelensky busca un alto al fuego parcial centrado en la protección de infraestructuras críticas. Por su parte, el enviado especial de Donald Trump, Steve
Steve Witkoff, expresó su confianza en un progreso real y en una posible tregua en el Mar Negro para proteger la navegación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel secundario del 25% a cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela, como una nueva medida de presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. La decisión, publicada en su red social Truth Social, responde a lo que Trump calificó como una acción deliberada y engañosa del régimen venezolano al enviar criminales de alta peligrosidad a territorio estadounidense, entre ellos miembros de la banda Tren de Aragua, recientemente designada como organización terrorista extranjera. Trump denunció que Venezuela ha sido hostil hacia Estados Unidos y sus valores de libertad, por lo que su administración tomará medidas para garantizar la seguridad del país. Además, afirmó que su gobierno ya está en el proceso de deportar a estos criminales, aunque reconoció que se trata de una tarea compleja. La política entrará en vigor el 2 de abril del 2025, fecha que Trump denominó como el Día de la Liberación en América. Según su comunicado, la medida cuenta con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y otras agencias de orden público. Su implementación representaría un duro golpe financiero para la dictadura, que depende en gran parte de la venta de petróleo para sostenerse en el poder. Y en otras noticias, el presidente Donald Trump revocó el acceso a información clasificada a Joe Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton y otros exfuncionarios demócratas. Esta medida afecta a otras 15 personas, incluyendo al exsecretario de Estado Antony Blinken. Trump busca restringir datos sensibles a críticos de su gobierno y fortalecer el control sobre inteligencia y defensa en su nueva administración. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para revocar el acceso a información clasificada a su predecesor Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris y a otros altos exfuncionarios del Partido Demócrata. La medida también afecta a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y a ex colaboradores del gobierno anterior. Según el memorando oficial divulgado por la Casa Blanca, esta acción responde a la necesidad de proteger la seguridad nacional y restringir el acceso a datos sensibles a personas que, según Trump, ya no deberían tener autorización. La lista incluye a 15 individuos, entre ellos Antony Blinken, ex secretario de Estado, y Jake Sullivan, ex asesor de seguridad nacional, además de miembros del círculo familiar de Biden. La decisión de Trump refuerza su postura de endurecer las políticas de seguridad y limitar el acceso a información sensible a quienes han sido críticos de su administración. Además, este movimiento refleja su estrategia de consolidar el control sobre las estructuras de inteligencia y defensa del país. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha enfatizado su compromiso con la seguridad nacional y la transparencia gubernamental, asegurando que la información clasificada debe estar exclusivamente en manos de quienes trabajan en favor de los intereses de la nación. La administración de Donald Trump intensifica su lucha contra el crimen organizado, con la detención de 68 presuntos miembros del Tren de Aragua en menos de una semana, según el Departamento de Seguridad Interior. Este operativo forma parte de una ofensiva más amplia que ha logrado capturar a 394 integrantes de esta peligrosa organización. Trump, comprometido con la seguridad nacional, ha declarado al Tren de Aragua como organización terrorista. La administración del presidente Donald Trump ha redoblado sus esfuerzos contra el crimen organizado con la detención de 68 presuntos miembros del Tren de Aragua en menos de una semana, según informó el Departamento de Seguridad Interior. Este operativo forma parte de una ofensiva más amplia que en menos de 100 días ha logrado la captura de 394 integrantes de esta peligrosa organización criminal. Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha colocado la seguridad nacional como una de sus principales prioridades, con un enfoque especial en el combate a pandillas extranjeras que operan en territorio estadounidense. En este contexto, su administración declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista global, una medida que permite el uso de herramientas legales más estrictas para su desmantelamiento.
Entre las acciones más contundentes, el mandatario republicano invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para facilitar la detención y expulsión de pandilleros vinculados a esta organización. Aunque un juez federal suspendió temporalmente su aplicación, la administración Trump logró la deportación de más de 200 presuntos delincuentes a El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó que 238 de ellos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o mejor conocido como CECOT, una prisión de máxima seguridad diseñada para aislar a líderes y miembros de pandillas. El gobierno de Trump ha reafirmado su compromiso con la seguridad nacional a través de una estrategia de cero tolerancia contra el crimen organizado. Estas medidas buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses y evitar que los grupos criminales extranjeros se establezcan en el país. Es momento de cumplir con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El arresto de Tomás Emilio Hernández Cruz en Florida reaviva las preocupaciones sobre el espionaje cubano en Estados Unidos. Exoficial de inteligencia cubana, Hernández ocultó su pasado para obtener residencia. Su caso se suma a una red de infiltración castrista denunciada por exiliados y expertos. Con Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, se espera una política más dura contra el régimen cubano y sus operaciones en territorio estadounidense. El reciente arresto de Tomás Emilio Hernández Cruz, un ex oficial de inteligencia cubana detenido en el condado de Broward, vuelve a encender las alarmas sobre el espionaje de la dictadura de La Habana en suelo estadounidense. Según un análisis del diario Las Américas, este caso no es un hecho aislado, sino una pieza más de un patrón sistemático de infiltración que compromete directamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Hernández Cruz, de 71 años, ocultó su pasado como alto cargo de la inteligencia cubana para obtener su residencia en Estados Unidos. Su historial, vinculado a operaciones en gobiernos extranjeros y a tareas de contrainteligencia del régimen, confirma lo que numerosos expertos y exiliados denuncian desde hace décadas. La dictadura cubana utiliza sus redes de espionaje tanto para recolectar información sensible como para socavar a la disidencia radicada en Florida. Casos como el del ex embajador Víctor Manuel Rocha, quien confesó haber espiado para Cuba durante años, o la red Avispa, desmantelada en Miami en el 2001, evidencian que la infiltración castrista es una estrategia de largo plazo que persiste hasta hoy. Con Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, se espera una política exterior más firme hacia Cuba. El senador ha reiterado que no se puede permitir que agentes del régimen operen en Estados Unidos sin impunidad. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó el apoyo de Washington a Israel en una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Tras la reanudación de la ofensiva del país hebreo contra Hamás en Gaza, Rubio destacó la cooperación militar y la liberación de rehenes. A su vez, Estados Unidos también respalda acciones en el Mar Rojo contra los hutíes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró el respaldo de la administración de Donald Trump a Israel en una llamada con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Esto ocurre luego de que el gobierno israelí reanudara su ofensiva contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza. Según la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, Rubio enfatizó el apoyo inquebrantable de Washington a Israel y abordó con Netanyahu las operaciones militares en curso, así como los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes aún en manos de Hamás. En la conversación, el jefe de la diplomacia estadounidense también reafirmó el compromiso de la Casa Blanca para garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo,
respaldando acciones militares contra los rebeldes hutíes responsables de ataques terroristas en la región. Por su parte, Netanyahu destacó el respaldo de Estados Unidos a la política israelí y calificó la cooperación con Washington como fundamental en el conflicto contra Hamás. Desde la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, responsabilizó a Hamás por el fracaso del cese al fuego, asegurando que el grupo terrorista tuvo la oportunidad de liberar más rehenes y extender la tregua, pero eligió la guerra. Mientras la ofensiva israelí se intensifica, Washington mantiene su respaldo estratégico a su principal aliado en Medio Oriente, reafirmando su postura de que Israel tiene derecho a defenderse ante la amenaza terrorista. Por otro lado, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur desestimó este lunes la destitución del primer ministro Han Duck-soo, permitiéndole regresar a su cargo como presidente interino tras haber sido suspendido en diciembre del año pasado. Con 5 votos a favor y 1 en contra y 2 jueces que optaron por rechazar la moción en su totalidad, el tribunal determinó que la destitución de Han no tenía fundamentos suficientes para ser ratificada. La decisión llega en un momento clave para la política surcoreana, ya que la misma Corte deberá emitir próximamente un fallo sobre la destitución del presidente suspendido Yoon Suk-yeol. Han había sido removido el 27 de diciembre luego de que la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, lo acusara de respaldar la controvertida imposición de la ley marcial decretada por Yoon el 3 de diciembre. Además, se enfrentó al Parlamento por negarse a nombrar a 3 jueces adicionales para el Tribunal Constitucional, lo que profundizó la crisis institucional en el país. La restitución de Han como presidente interino reconfigura el panorama político surcoreano, que atraviesa una de sus mayores crisis en años. La decisión del Tribunal Constitucional genera expectativas sobre el próximo fallo respecto al presidente Yoon, quien enfrenta una posible destitución definitiva. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Contamos que la Guardia Costera de Taiwán interceptó un buque chino con 500.000 litros de combustible en aguas restringidas al noroeste de la isla, en un nuevo acto de incursión ilegal de China. 6 tripulantes chinos fueron detenidos cerca de Taoyuan, sospechosos de intentar abastecer clandestinamente a buques ilegales. Este incidente se suma a las constantes provocaciones de Beijing, que desafían la soberanía de Taiwán y la estabilidad del Indo-Pacífico. La Guardia Costera de Taiwán interceptó un buque chino con 500.000 litros de combustible en aguas restringidas al noroeste de la isla, en un nuevo episodio que refleja las constantes incursiones ilegales de China en la región. El barco, que no portaba identificación ni registro portuario, fue detectado cerca de Yong'an, en la ciudad de Taoyuan, y abordado por patrulleros taiwaneses. 6 tripulantes de nacionalidad china fueron detenidos en lo que las autoridades sospechan era un intento de abastecimiento clandestino para buques operando ilegalmente. Este incidente se suma a una serie de provocaciones marítimas y militares por parte de China, que sigue presionando a Taiwán con incursiones de buques y aviones en su zona de defensa. Beijing ha intensificado su estrategia de hostigamiento para debilitar la soberanía de la isla, desafiando la estabilidad en el estrecho de Taiwán. La Guardia Costera taiwanesa reafirmó su compromiso con la seguridad marítima, aumentando las patrullas y operativos para frenar estas actividades ilegales. Estamos decididos a proteger nuestra soberanía y los derechos de nuestros pescadores, declaró un portavoz de la autoridad marítima.
Taiwán ha denunciado reiteradamente la creciente agresión china en la región, calificándola como una amenaza directa a la paz y estabilidad del Indo-Pacífico. Mientras tanto, el gobierno de la isla sigue fortaleciendo sus capacidades defensivas con el respaldo de socios estratégicos como Estados Unidos, que ha advertido sobre las peligrosas ambiciones expansionistas del régimen de Xi Jinping. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español para ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.